Antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra de los Balcanes, de 1912 a 1913. Desde mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano, conocido como el Enfermo de Europa, atravesaba una profunda decadencia que afectaba su control sobre los Balcanes, regiones como Macedonia, Tracia y Albania, pobladas mayoritariamente por cristianos ortodoxos y eslavos que aspiraban a la independencia o a la unión con estados nacionales ya existentes. A partir de la década de 1880 y con mayor intensidad en los años previos a 1912, surgieron fuertes movimientos nacionalistas excluyentes en Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, cada uno con grandes ideas expansionistas. Serbia, por su lado, buscaba una gran Serbia con acceso al mar Adriático, la anexión de Bosnia ocupada por Austria-Hungría desde 1908 y el control de Kosovo. Bulgaria aspiraba a recuperar los límites del Tratado de San Stefano firmado en 1878, que le otorgaban salida al mar Egeo. Grecia, por su parte, promovía la megali-idea, que es decir, la gran idea, la reconstrucción del Imperio Bizantino, con Constantinopla como capital y la liberación de los griegos en Macedonia, Tracia y Asia Menor. Montenegro, por su parte, deseaba la unificación con los serbios y la expansión costera. Este clima de rivalidades se agravó por las disputas entre las grandes potencias. Rusia y Austro-Hungría luchaban por la influencia en los Balcanes. Rusia apoyaba el pan-eslavismo, mientras que Austria-Hungría buscaba perpetuar la presencia otomana o expandirse hacia el sur. Además, los italianos y austríacos mantenían una fuerte rivalidad en el Adriático, mientras, tras la guerra ítalo-turca de 1911, el rápido colapso otomano en ese conflicto, que finalizó en octubre de 1912, convenció a los estados balcánicos de que ese imperio era militarmente vulnerable y que debían actuar antes de que las grandes potencias se repartieran sus restos. Entre marzo y octubre de 1912 se conformó en secreto la Liga Balcánica, una alianza ofensiva integrada por el Reino de Bulgaria, que aportaba el ejército más fuerte, con unos 350.000 hombres, el Reino de Serbia, con unos 230.000 soldados bien entrenados, el Reino de Grecia, que contribuyó con un control naval crucial en el Egeo, movilizando unos 120.000 hombres, y el Reino de Montenegro, que contaban con unos 35.000 efectivos y que entró en guerra el 8 de octubre de 1912. Frente a ellos, el Imperio Otomano, debilitado por la guerra con Italia y con una movilización parcial, apenas pudo reunir unos 320.000 efectivos en los frentes europeos. Además, sufría profundas divisiones políticas internas tras la Revolución de los Jóvenes Turcos, ocurrida en 1908, y estaba dirigida militarmente por Nazim Paşamak. En el contexto socio-histórico de los Balcanes predominaban sociedades agrarias con élites urbanas nacionalistas muy activas. Desde hacía décadas, organizaciones irregulares como la INRA en Macedonia y los Četnik serbios llevaban a cabo luchas y propaganda, creando un clima de violencia étnica. La cuestión de Macedonia era central. Se trataba de una región multiétnica que habían eslavos, griegos, turcos, albaneses y valacos, reclamada por Serbia, Bulgaria y Grecia, y las luchas entre bandas nacionalistas la habían convertido en un verdadero hervidero social. Desde el Imperio Otomano, los jóvenes turcos en el poder desde 1908 intentaban modernizar y centralizar el imperio, imponiendo una identidad otomana que alienaba a las minorías cristianas. Su derrota en Libia en 1912 los debilitó políticamente aún más. Las grandes potencias, por su parte, se mostraban divididas y reactivas. Rusia, aunque patrocinó la Liga Balcánica para expulsar a los otomanos de Europa, perdió control rápidamente sobre sus protectorados eslavos. Austria, Hungría e Italia se alarmaron por el posible crecimiento de Serbia y su acceso al mar, y Rusia, Francia y el Reino Unido temían una guerra general, pero no querían que Austria o Rusia obtuvieran ventajas exclusivas. Los objetivos de la Liga Balcánica eran expulsar definitivamente a los otomanos de Europa al este del mar Egeo y del mar de Mármara, repartirse Macedonia y Tracia y crear una nueva realidad geopolítica en los Balcanes. El Imperio Otomano, por su parte, luchaba por defender su capital,
Constantinopla, conservar al menos una parte de sus territorios europeos y sobrevivir como un imperio. El desarrollo de la guerra se extendió desde octubre de 1912 hasta mayo de 1913 y puede dividirse en tres fases bien concisas. La primera fase, defensiva arrolladora de la Liga, entre octubre a diciembre de 1912, los búlgaros, bajo el mando del general Ratko Dimitrić, obtuvieron victorias decisivas en Kirkliats el 24 de octubre de 1912 y en Luleburgas del 28 de octubre al 2 de noviembre de 1912, avanzando hasta las líneas de Catalca, a solo 40 kilómetros de Constantinopla, y asediando la fortaleza clave de Adrianópolis. En el frente macedonio, los serbios vencieron en Kumanovo el 23 y el 24 de octubre de 1912 y tomaron Skopje y Bitola, abriendo camino hacia el mar Adriático. Los griegos, bajo el príncipe Constantino, vencieron en Sarantaporo el 22 de octubre de 1912 y en Yanina. La marina griega capturó varias islas del Egeo y bloqueó a la flota otomana, impidiendo la llegada de refuerzos. En el frente albanés, los montenegrinos sitiaron Skopje, mientras los serbios tomaron Durrës y llegaron al Adriático. En noviembre de 1912, Albania proclamó su independencia con el apoyo de Austria e Italia, con el propósito de bloquear el acceso serbio al mar. La segunda fase fue de estancamiento y armisticio. Tuvo lugar entre diciembre de 1912 y febrero de 1913. La línea de Catalca se estabilizó mientras continuaba el gran asedio de Adrianópolis. Las grandes potencias impusieron un armisticio en diciembre de 1912 y convocaron una conferencia de paz en Londres, donde exigieron la creación de una Albania autónoma, negando a Serbia su salida al mar. Las negociaciones colapsaron pronto. En la tercera fase, acaecida entre febrero y mayo de 1913, se reanudaron las hostilidades tras un golpe de estado en Constantinopla. El 23 de febrero de 1913, Enver Paşa toma el poder y decidió continuar la guerra. Las fuerzas de la Liga lanzaron entonces la ofensiva final. Los búlgaros, con ayuda del ejército serbio, tomaron Adrianópolis el 26 de marzo de 1913, los griegos tomaron Yanina el 6 de marzo de ese año y los montenegrinos tomaron Skopje el 23 de abril. Completamente derrotados, los otomanos firmaron el Tratado de Londres el 30 de mayo de 1913. Las fuerzas militares movilizadas fueron muy desiguales. La Liga Balcánica reunió un masivo ejército de unos 735.000 hombres, 350.000 búlgaros, 230.000 serbios, 120.000 griegos y 35.000 montenegrinos. El Imperio Otomano, en cambio, solo pudo movilizar un número que ronda la mitad, unos 320.000 hombres en los frentes europeos, muy mal equipados, mal dirigidos y con la moral baja tras la derrota con Italia, acaecida unos meses antes. El Tratado de Londres, firmado el 30 de mayo de ese año, impuso términos duros al Imperio Otomano. Perdió todas sus posiciones europeas al oeste de la línea Midia-Enos, que estaba cerca de Constantinopla, excepto una pequeña franja alrededor de la capital. Albania se convirtió en un estado independiente bajo el protectorado internacional y la cuestión de las islas del Egeo y la frontera de Albania quedaba a la decisión de las grandes potencias. Sin embargo, el tratado no definió el reparto de Macedonia entre los vencedores, especialmente entre Serbia y Bulgaria. Eso, sumado al descontento serbio por la creación de Albania, generó tensiones explosivas. Las consecuencias inmediatas fueron profundas. El Imperio Otomano perdió el 83% de sus territorios europeos y el 69% de su población europea. Una catástrofe nacional que radicalizó a los jóvenes turcos hacia el nacionalismo turco y la futura alianza con Alemania. Surge Albania como estado tapón para satisfacer a Austria e Italia, frustrando las aspiraciones de Serbia y Montenegro. La disputa por el botín de Macedonia llevó a Serbia, al no tener Albania, exigió más territorios en la zona disputada con Bulgaria y a Grecia, que reclamaba la mayor parte de Macedonia costera, incluyendo Salónica, a enfrentarse con Bulgaria, que se consideraba la principal vencedora. Estas tensiones rompieron la Liga Balcánica y desembocaron en la Segunda Guerra de los Balcanes, librada entre junio y agosto de 1913, en la que Bulgaria atacó a sus antiguos aliados
y fue derrotada por Serbia, Grecia, Rumania y el propio Imperio Otomano, que aprovechó toda esta movida para recuperar Adrianópolis. El impacto geopolítico a largo plazo fue enorme. Serbia duplicó su territorio y población, se convirtió en una potencia regional y en el foco del nacionalismo eslavo del sur, el yugoslavismo, lo que alarmó profundamente a Austria y fue un antecedente directo del atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Bulgaria, aislada y enfurecida por haber perdido gran parte de sus ganancias en la Segunda Guerra, se alineó con las potencias centrales, Alemania y Austria, en la Primera Guerra Mundial. El poder otomano desapareció de los Balcanes y la influencia de Austria, y Rusia chocó más directamente en la región. La pérdida masiva de territorios con población cristiana llevó al gobierno otomano a promover una identidad nacional turca y musulmana, sembrando las semillas de las políticas de homogeneización étnica como el genocidio armenio de 1915 y del posterior conflicto con Grecia entre los años 1919 y 1922. En definitiva, la Primera Guerra de los Balcanes actuó como un ensayo general para la Primera Guerra Mundial. Mostró la eficacia de la movilización masiva y de las armas modernas, artillería, ametralladora en una guerra de movimiento. Demostró que las alianzas multilaterales podían romperse en cuestión de días por intereses nacionales y envenenó las relaciones internacionales de paso. Austria-Hungría vio a Serbia como una amenaza existencial. Rusia sintió más comprometida que nunca a defender a los eslavos y Alemania fortaleció sus lazos con el Imperio Otomano. La Primera Guerra de los Balcanes no solo fue un conflicto regional, sino el evento que desencadenó la cadena de crisis que llevó a la Primera Guerra Mundial. Redibujó el mapa de los Balcanes, destruyó el equilibrio precario mantenido por las grandes potencias y demostró que el nacionalismo, una vez desatado, era una fuerza imparable y destructiva. Marcó el fin definitivo de 500 años de dominio otomano en el sureste de Europa, el inicio de un periodo de inestabilidad y conflictos étnicos que perdurarían durante todo el siglo XX, cuyos ecos aún resuenan en esa región.